Lo que estás a punto de descubrir desafía todo lo que creías saber sobre el Papa. Detrás de los rumores de riqueza y ostentación existe una verdad poderosa. El Papa León XIV vive con humildad, entrega y sencillez, demostrando que el verdadero liderazgo no se mide en oro, sino en servicio y compasión. Quédate con nosotros porque esta historia puede cambiar tu visión de la grandeza para siempre. Si esta historia te impactó, suscríbete ahora. Deja tu comentario abajo y acompáñanos para descubrir más verdades que inspiran. Parte 1. La vida real. Cotidiana del Papa León XIV. Primera vista a la imaginación popular. Pinta la vida diaria del Papa como un desfile de lujos dorados. Salones de mármol, tronos de oro, banquetes interminables y un séquito de sirvientes atentos a cada capricho. Sin embargo, basta con cruzar el umbral de los muros vaticanos y observar con atención para descubrir una realidad mucho más humilde, sencilla y en muchos sentidos, mucho más inspiradora que cualquier rumor o titular sensacionalista. Amanecer en el Vaticano el día del Papa. León XIV comienza mucho antes de que Roma despierte. A las 4:45 de la mañana, cuando la ciudad aún está sumida en la oscuridad y los únicos sonidos son el lejano tañido de las campanas y el suave barrido de las escobas en la plaza de San Pedro, una pequeña lámpara se enciende en un apartamento modesto dentro de la Casa Santa Marta, la residencia de huéspedes del Vaticano donde el Papa ha elegido vivir. A diferencia del Palacio Apostólico con sus techos ornamentados y tapices centenarios, la Casa Santa Marta es sencilla, casi monástica. Los aposentos privados del Papa consisten en un dormitorio pequeño, un escritorio de madera simple, un crucifijo y una estantería repleta de libros de oración, gastados y notas escritas a mano. No hay grifos de oro ni cortinas de terciopelo, ni cuadros de valor incalculable. El mobiliario es funcional y la decoración austera. Antes de que salga el sol, el Papa León XIV ya está despierto, arrodillado en oración silenciosa. Dedica la primera hora de su día a la contemplación y la meditación buscando orientación y fortaleza para las responsabilidades que le esperan. Sus oraciones son privadas, ofrecidas en la soledad de su habitación, acompañado solo por la tenue luz de una lámpara y el suave pasar de las páginas de un libro. Un desayuno sencillo a las 6:00 de la mañana. El Papa se dirige en silencio al pequeño comedor común. No hay chef privado ni banquete elaborado. El desayuno es modesto, una taza de café sin negro, una rebanada de pan, quizás algo de fruta o yogur natural. Suele desayunar solo o con algunos sacerdotes y empleados madrugadores, intercambiando saludos sencillos y palabras de ánimo. Quienes han presenciado estas mañanas destacan la humildad y calidez del Papa. Él mismo se sirve, recoge sus platos y agradece al personal de cocina por su trabajo, llamándolos por su nombre. No hay formalidades, solo la camaradería de quienes comparten una misión común. El trabajo de un pastor. Las 7:00 de la mañana, el Papa León XIV ya está trabajando. Su agenda es rigurosa, llena de reuniones, correspondencia y deberes pastorales. Lejos de la imagen de un monarca distante, el Papa está profundamente involucrado en la vida diaria de la Iglesia. Lee cartas de los fieles, cientos cada semana, muchas de ellas de personas en crisis o desesperación. Responde personalmente a tantas como puede, a menudo escribiendo, hasta altas horas de la noche. Se reúne con cardenales, obispos y líderes laicos, siempre priorizando la escucha y el diálogo, antes que las órdenes o decretos. El personal vaticano lo describe como un líder que valora cada voz, que hace preguntas y escucha con atención, que busca el consenso en lugar de imponer su voluntad. Su despacho es ordenado, pero sin lujos. No hay plumas de oro ni papelería ornamentada. Solo pilas de papeles, una Biblia gastada y una cruz de madera sencilla. Caminando por los pasillos, a diferencia de muchos de sus predecesores, el Papa León XIV prefiere caminar por los pasillos del Vaticano en vez de ser transportado en coche privado. A menudo se le ve saludando a los guardias suizos y a los trabajadores de mantenimiento, deteniéndose a conversar con los jardineros que cuidan los pequeños huertos vaticanos o compartiendo una broma con el personal de limpieza. Conoce a muchos por su nombre, sí, y recuerda detalles sobre sus familias.
Dentro del Vaticano suele utilizar un pequeño vehículo eléctrico, prácticamente un carrito de golf, solo cuando el tiempo apremia, pero evita cualquier muestra de privilegio o separación. Cuando visita las oficinas del Vaticano, llama a la puerta y espera a ser invitado a entrar. Nunca da por sentado un trato especial. Misa, en la capilla AEA. Las 7:30 de la mañana, el Papa celebra la misa en la pequeña capilla de la Casa Santa Marta. La congregación nunca es grande, generalmente un puñado de empleados, vaticanos, clérigos, visitantes o peregrinos. La liturgia es sencilla, la homilía sentida y directa. El Papa León XIV es conocido por su predicación clara y compasiva. Habla no como un teólogo distante, sino como un pastor que comprende las luchas de la gente común. Después de la misa, suele quedarse para saludar a los presentes, ofreciendo un apretón de manos, una bendición o unas palabras de ánimo. No hay cámaras ni sesiones de fotos preparadas, solo un encuentro humano genuino. Comidas y vida. Sencilla el almuerzo, se toma en el mismo comedor común que el desayuno. El menú es sencillo, pasta, verduras, un poco de pescado o pollo, fruta de postre. El Papa come lo que come el personal, nunca pide platos especiales ni exquisiteces importadas. Se sabe que disfruta de algún capricho ocasional, un espresso o un pequeño pastel, pero siempre con moderación. A menudo invita a invitados a almorzar con él, sacerdotes, visitantes, religiosas, laicos o algún empleado vaticano que celebra un cumpleaños o aniversario. Estas comidas se caracterizan por las risas, las historias y un ambiente familiar. El Papa escucha más de lo que habla, preguntando por las vidas, familias, alegrías y penas de los demás. Tardes de servicio y estudio. Las tardes se dedican al estudio, la escritura y los actos de servicio. El Papa León XIV es un estudioso de por vida y pasa varias horas al día leyendo teología, historia y noticias actuales. Escribe homilías encíclicas y cartas personales, siempre intentando conectar la sabiduría antigua de la Iglesia con la realidad del mundo moderno. También reserva tiempo para la caridad. Muchas tardes visita obras de beneficencia vaticanas, comedores sociales o refugios para personas sin hogar. Va sin séquito, acompañado solo por 1 o 2 asistentes. Escucha las historias de los pobres, ofrece oraciones y a veces sirve él mismo la comida. Insiste en que no haya cobertura mediática, convencido de que el verdadero servicio se hace en silencio, sin buscar reconocimiento. Rutina vespertina. Las 6:00 de la tarde, el Papa regresa a sus aposentos para una cena sencilla, normalmente sopa, pan y algo de queso, o fruta. Dedica tiempo a la reflexión tranquila, leyendo las Escrituras o rezando el rosario. A menudo escribe en su diario registrando pensamientos, oraciones e intenciones del día. Por las noches puede dar un breve paseo por los jardines vaticanos, disfrutando de la paz y la soledad. A veces se reúne con asesores cercanos o viejos amigos, pero estos encuentros son informales y sin pretensiones. Antes de acostarse, el Papa León XIV pasa otra hora en oración, encomendando al mundo, a la Iglesia y a quienes le han pedido intercesión. Se acuesta temprano, alrededor de las 9:30 p.m. para levantarse antes del amanecer y comenzar un nuevo día de servicio. Detalles, personales y pequeños. Gestos. Quienes trabajan cerca del Papa coinciden en admirar su humildad y cercanía. Escribe notas de agradecimiento a mano. Recuerda cumpleaños y envía pequeños regalos o mensajes a quienes lo necesitan. Se le conoce por visitar a empleados enfermos en el hospital, consolar a familias en duelo y ofrecer apoyo discreto a quienes atraviesan dudas o dificultades. Viste sotanas blancas sencillas, muchas veces remendadas y reutilizadas, y sus zapatos son resistentes y gastados. Ha rechazado ofertas de ropa de diseñador o regalos costosos, prefiriendo donar esos artículos a la caridad. Su apartamento está decorado con manualidades y regalos de niños, no con arte o antigüedades de valor incalculable. Rechazando el lujo, quizás lo más llamativo es la renuncia consciente del Papa León XIV al lujo. Al ser elegido, optó por no mudarse a los lujosos apartamentos papales,
citando su deseo de sencillez y solidaridad con los pobres. Ha vendido o donado muchos de los regalos recibidos, destinando los fondos a refugiados, personas sin hogar y víctimas de guerras o desastres. Ha siblado a menudo sobre los peligros del materialismo y la importancia de vivir con sencillez. La Iglesia debe ser un hogar para los pobres, ha dicho, y sus pastores deben vivir como siervos, no como príncipes. Su ejemplo no son solo palabras, sino una realidad vivida cada día. La verdadera imagen esta es la vida real cotidiana del Papa León XIV, no de opulencia o indulgencia, sino de humildad, disciplina y servicio. Se levanta antes del alba, come comidas sencillas, vive en aposentos modestos y dedica sus días a la oración, el trabajo y el amor al prójimo. No está rodeado de lujo, sino de la dignidad tranquila de una vida entregada a los demás. Para quienes miran más allá de los titulares y rumores, la verdad es clara. La grandeza del Papa León XIV no se encuentra en el oro o el mármol, sino en los pequeños actos diarios de bondad, humildad y sacrificio que definen cada uno de sus días. Parte 2. Desmintiendo los mitos. Sin palacios, sin gastos, lujosos. En la era de las redes sociales y los titulares sensacionalistas, los mitos y rumores sobre la vida del Papa tienden a propagarse con rapidez. Imágenes manipuladas, frases sacadas de contexto y noticias exageradas han alimentado durante años la idea de que el Papa vive rodeado de lujos, riquezas y privilegios, fuera del alcance de cualquier persona común. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuánto es realidad y cuánto es ficción alimentada por el desconocimiento o la desinformación? Los rumores, virales, basta con navegar unos minutos por internet para encontrar publicaciones que aseguran que el Papa vive en un palacio lleno de arte invaluable, que viste túnicas hechas a medida valoradas en miles de euros, y que disfruta de banquetes preparados por chefs de renombre mundial. No faltan los memes que muestran al Papa rodeado de oro, automóviles de lujo y mesas repletas de manjares, titulares como «El trono de oro del Papa al descubierto» o «Así es la vida millonaria del Vaticano», captan millones de clics. Estos relatos suelen acompañarse de música dramática, imágenes borrosas de tesoros vaticanos y citas descontextualizadas. El mensaje es claro: el Papa vive como un rey predicando humildades, mientras disfruta de un lujo sin igual. Pero la realidad es muy diferente. La verdad sobre la residencia papal, uno de los mitos más persistentes es que el Papa vive en el Palacio Apostólico, un complejo de apartamentos lujosos, salones de baile y capillas privadas. Si bien es cierto que papas anteriores residieron allí, el Papa León XIV tomó una decisión radical. Al ser elegido, renunció a los apartamentos papales y eligió vivir en la Casa Santa Marta, una residencia sencilla dentro del Vaticano. Su apartamento es pequeño, con un dormitorio, un escritorio y un baño privado. No hay salones de mármol, ni arañas de cristal, ni galerías privadas de arte. El mobiliario es básico, la decoración minimalista, y las ventanas dan a un tranquilo jardín interior. El Papa ha explicado que quiere vivir como la gente común, cerca de los trabajadores y visitantes del Vaticano, y no aislado en un palacio, sin chef privado, sin banquetes. Otro rumor habitual es que el Papa disfruta de comidas gourmet preparadas por un equipo de chefs exclusivos. En realidad, las comidas en la Casa Santa Marta son sencillas y compartidas. El Papa come lo mismo que el personal, y los huéspedes pasta, verduras, pan, fruta y ocasionalmente pescado o pollo. No hay menús elaborados ni exquisiteces importadas. Muchas veces el Papa se sirve él mismo en la línea del buffet, recoge sus platos y agradece al personal de cocina. Cuando invita a alguien a comer, los invitados se sorprenden por la calidez y la informalidad de la mesa. Hay risas, historias y un ambiente familiar, lejos de la rigidez de una corte real. El vestuario papal, humilde y reutilizado. Las imágenes del Papa, con vestimentas ornamentadas, suelen usarse para sugerir una vida de lujo. Pero si estos ornamentos no son posesiones personales, sino parte de la tradición litúrgica de la Iglesia, y se usan solo en ceremonias especiales. En su día a día, el Papa León XIV viste una sotana blanca sencilla,
muchas veces la misma, durante años remendada por las costureras vaticanas. Sus zapatos son prácticos y resistentes, no de marca. Ha rechazado repetidamente ofertas de ropa cara o accesorios de lujo. Cuando recibe regalos valiosos, los dona a la caridad o los subasta para recaudar fondos para los pobres. Incluso se le ha visto usando una cruz pectoral de madera en vez de la tradicional de oro. Los tesoros del Vaticano no son propiedad del Papa. Otro motivo de confusión es la riqueza artística y cultural de los museos vaticanos. Es cierto que el Vaticano alberga obras de arte invaluables. Los frescos de Miguel Ángel, pinturas de Rafael a manuscritos antiguos, pero estos no son propiedad personal del Papa. Pertenecen a la Iglesia y se conservan para el beneficio de toda la humanidad. El Papa no tiene una galería privada ni acceso irrestricto a estos tesoros. De hecho, el Papa León XIV ha promovido la apertura de las colecciones vaticanas al público, apoyando programas educativos y días de entrada gratuita para estudiantes y familias. Transparencia y responsabilidad financiera. Los últimos años, el Vaticano ha estado bajo la lupa por sus finanzas. El Papa León XIV ha hecho de la transparencia financiera una prioridad de su pontificado. Ha ordenado auditorías independientes, publicado informes anuales y establecido controles estrictos para evitar el mal uso de los fondos de la Iglesia. Contrario a los rumores, el Papa no tiene fortuna personal. Recibe una asignación modesta para gastos personales, la mayoría de la cual dona a la caridad. No posee cuentas bancarias privadas, inversiones de lujo ni riquezas ocultas. Sin autos de lujo ni jets privados. Otro mito persistente es que el Papa se traslada en autos de lujo o jets privados. En realidad, el Papa León XIV prefiere medios de transporte modestos. Dentro del Vaticano suele caminar o usar un pequeño vehículo eléctrico. Para sus viajes oficiales utiliza vehículos sencillos de la flota vaticana, generalmente sedanes o furgonetas. Cuando viaja al extranjero, vuela en aerolíneas comerciales, normalmente en una sección reservada para la delegación papal, pero no en primera clase. Ha criticado el uso de autos lujosos y anima a los líderes de la Iglesia a dar ejemplo de sencillez, rechazando regalos lujosos. Como líder espiritual de más de 1.000 millones de personas, el Papa recibe innumerables regalos de todo el mundo. Algunos son obras de arte, joyas o piezas artesanales valiosas. El Papa León XIV tiene una política clara. Los regalos valiosos se catalogan y se destinan a los archivos o museos vaticanos, no se quedan para uso personal. Muchos artículos se subastan y los fondos se dedican a obras de caridad. También es conocido por regalar objetos personales como su abrigo reloj o rosario a quienes lo necesitan, siempre con humildad y lejos de las cámaras. Verificando los titulares. Abordemos algunos de los titulares más virales. El trono de oro del Papa al descubierto. El llamado trono de oro es una silla ceremonial centenaria que se usa solo en ocasiones especiales. No es el asiento personal del Papa, quien la mayoría de los días se sienta en una silla de madera sencilla en su despacho o en la capilla. Así es la vida millonaria del Vaticano. La riqueza del Vaticano está mayormente invertida en arte, edificios históricos y fundaciones caritativas. El presupuesto operativo es modesto en comparación con el de gobiernos o grandes organizaciones. El Papa vive con sencillez y no tiene acceso a riquezas personales. El Papa luce túnicas de diseñador. Las vestimentas litúrgicas son confeccionadas por comunidades religiosas o artesanos, a menudo donadas o reutilizadas durante décadas. El atuendo diario es simple y práctico. Testimonios del personal vaticano, quienes trabajan cerca del Papa León XIV, coinciden. Es un hombre humilde, disciplinado y generoso. El personal vaticano cuenta cómo saluda siempre con una sonrisa, recuerda cumpleaños y agradece a los trabajadores por su labor. Visita a empleados enfermos, escribe notas personales de ánimo y apoya discretamente a quienes pasan dificultades. Un guardia suizo comenta: siempre pregunta por mi familia en casa. Nos tratan no como guardaespaldas, sino como hermanos. Una trabajadora de cocina dice: come lo que nosotros comemos, nos agradece cada día
y nunca pide nada especial. Una encargada de limpieza añade: su habitación es la más sencilla que he limpiado. Solo guarda lo necesario. El poder de la sencillez, las elecciones del Papa León XIV, no son cuestión de imagen, sino de convicción. Cree que la Iglesia debe dar ejemplo, viviendo los valores del Evangelio, humildad, servicio y solidaridad con los pobres, con los... El mundo no necesita más príncipes, sino más servidores, ha dicho. Su rechazo al lujo no es una estrategia de marketing, sino una práctica diaria enraizada en su fe y en su visión del liderazgo. Ha inspirado a obispos, sacerdotes y laicos de todo el mundo a adoptar un estilo de vida más sencillo y auténtico. ¿Por qué persisten los mitos? ¿Por qué persisten los mitos sobre el lujo papal? En parte por la herencia de siglos pasados, cuando la Iglesia sí ostentaba poder y riqueza. En parte por el atractivo del escándalo, las historias de hipocresía y exceso captan atención aunque no sean ciertas. Y en parte por el desconocimiento del verdadero papel y responsabilidad del Papa. Pero los hechos son claros. El Papa León XIV vive con sencillez, sirve con humildad y rechaza los símbolos del poder y el privilegio. Ver la verdad para entender realmente la vida del Papa, hay que mirar más allá de los titulares y rumores virales. La verdadera historia no es la de palacios y lujos, sino la de un hombre que se levanta antes del alba, come comidas sencillas y dedica sus días a la oración, el servicio y el amor al prójimo. Esta es la verdad que importa, no porque genere titulares dramáticos, sino porque ofrece esperanza e inspiración en un mundo hambriento de autenticidad. Parte 3. Decisiones personales. Humildad y sacrificio. La vida del Papa León XIV no es simplemente el resultado de las circunstancias o de una tradición heredada. Es el fruto de miles de decisiones personales, muchas veces silenciosas y difíciles, que revelan una opción constante por la humildad y el sacrificio. Cada gesto, cada renuncia y cada pequeño acto de servicio han ido tejiendo el carácter de un líder que ha elegido el camino del servicio antes que el del privilegio, la decisión de vivir. Sencillamente uno de los primeros gestos que sorprendieron al mundo, tras la elección del Papa León XIV, fue su negativa a instalarse en los apartamentos papales del Palacio Apostólico. En lugar de mudarse a los salones de mármol y techos dorados, eligió una habitación sencilla en la Casa Santa Marta, la residencia de huéspedes del Vaticano. Su explicación fue clara. Quiero vivir entre la gente, no por encima de ellos. Esta decisión no fue tomada para las cámaras, ni para buscar aprobación. Quienes lo conocían desde sus años como obispo, recuerdan que siempre prefirió apartamentos pequeños. Vivía sin personal doméstico y muchas veces cocinaba él mismo. La Casa Santa Marta le ofrecía la oportunidad de estar cerca de la vida cotidiana del Vaticano, sacerdotes, trabajadores, visitantes y peregrinos, en vez del aislamiento de una residencia palaciega. El poder de la vestimenta sencilla a él. Guardarropa del Papa es otro reflejo de su humildad, aunque el mundo lo ve con ornamentos litúrgicos en grandes celebraciones. Su atuendo diario es una sotana blanca, sencilla, a menudo la misma durante años, remendada por las costureras vaticanas. Ha rechazado ofertas de sotanas y zapatos de diseñador, prefiriendo calzado resistente y práctico que usa hasta que se desgasta. Una anécdota conocida entre el personal vaticano cuenta que un famoso zapatero italiano envió al Papa un par de zapatos rojos, hechos a medida, un regalo que habría encantado a muchos. El Papa León XIV agradeció el gesto, pero luego donó los zapatos a una subasta benéfica usando el dinero recaudado para comprar abrigos de invierno para familias sin hogar en Roma. Su cruz pectoral no es de oro ni está adornada con piedras preciosas, sino una simple cruz de plata que lleva desde sus días de párroco. Cuando le preguntan por ella, sonríe y responde: la cruz es símbolo de sacrificio, no de decoración. Eligiendo el transporte público y caminar dentro del Vaticano, el Papa León XIV suele caminar entre los edificios, saludando a jardineros, guardias de seguridad y personal de mantenimiento por su nombre. Cuando debe recorrer distancias mayores, opta por un pequeño vehículo eléctrico o un Fiat en vez de la limusina papal tradicional. En varias ocasiones se le ha visto viajando en el autobús
Vaticano, junto a otros empleados, compartiendo historias y risas. Durante sus visitas a parroquias y obras de caridad en Roma, prefiere llegar sin previo aviso y sin gran séquito. Se sabe que ha tomado el tranvía o el metro de la ciudad acompañado solo por 1 o 2 asistentes. Estos momentos rara vez son fotografiados, pero quienes los presencian los recuerdan con admiración. Un oficial de seguridad del Vaticano insiste en estar cerca de la gente. Dice: ¿cómo puedo ser pastor si nunca camino entre mis ovejas, donando regalos y riquezas? Como líder espiritual de más de 1.000 millones de personas, el Papa León XIV recibe innumerables regalos, obras de arte, vinos finos, joyas e incluso donaciones en efectivo. Su política es inquebrantable. Todos los regalos valiosos se catalogan y se donan a la caridad, se subastan para causas humanitarias o se guardan en los archivos vaticanos para beneficio público. Es conocido por su generosidad espontánea. Una noche de invierno en Roma se encontró con un hombre sin hogar tiritando cerca de la plaza de San Pedro. Sin dudarlo, el Papa se quitó su propio abrigo y lo cubrió con él. La historia se difundió discretamente entre el personal del Vaticano, que luego descubrió que el Papa también había dejado una nota al hombre ofreciéndole oraciones y una bendición. A menudo regala objetos personales, un reloj, un rosario, un libro a quienes lo necesitan siempre, con humildad y lejos de las cámaras. Sus actos de caridad no son para la publicidad, son la expresión de una convicción profunda. La verdadera riqueza está en dar, no en recibir. Historias de quienes lo conocen. El impacto de las decisiones del Papa León XIV se comprende mejor a través de las historias de quienes lo ven cada día. María, trabajadora de cocina, siempre nos saluda por nuestro nombre y pregunta por nuestras familias. Cuando mi hijo estuvo enfermo, me envió una nota escrita a mano y un pequeño regalo. Come lo que nosotros comemos, nunca pide nada especial y siempre agradece nuestro trabajo. Hermano Pablo, jardinero. Una mañana lo vi arrodillado en el jardín recogiendo basura que habían dejado los visitantes. Sonrió y me dijo: la tierra es un regalo de Dios, debemos cuidarla juntos. A menudo se detiene a admirar las flores o preguntar por los árboles. Sor Lucía, enfermera de la Clínica Vaticana. Cuando el Papa visita a los enfermos, lo hace en silencio sin fotógrafos. Da la mano, escucha preocupaciones y reza con cada persona. Una vez se quedó horas con una mujer moribunda, consolándola a ella y a su familia. Padre Miguel, sacerdote joven. Estaba nervioso la primera vez que lo conocí. Me tranquilizó con una broma y preguntó por mis padres. Me dijo: nunca olvides de dónde vienes. La gente a la que sirves es tu familia. Vivir con menos él, apartamento del Papa León XIV, es un ejemplo de sencillez. No hay antigüedades ni decoración lujosa ni colección privada de arte. Las paredes están adornadas con dibujos de niños, regalos de refugiados y fotos de su familia y amigos. Su estantería contiene Biblias gastadas, clásicos espirituales y cartas de personas de todo el mundo. Usa un teléfono móvil básico, evita las redes sociales y escribe la mayoría de su correspondencia a mano. Cuando le preguntan por la tecnología, responde: las herramientas son útiles, pero nunca deben reemplazar la conversación real. Ha rechazado instalar aire acondicionado en su habitación, prefiriendo abrir una ventana o usar un ventilador. Dice que le recuerda a su infancia y lo mantiene consciente de quienes no pueden permitirse esos lujos. Sacrificar comodidad por solidaridad. Las elecciones del Papa León XIV no siempre son fáciles. Ha hablado abiertamente sobre la soledad y el cansancio que a veces acompañan a su cargo. Sin embargo, cree que el sacrificio es esencial para el verdadero liderazgo. Si estoy cómodo mientras otros sufren, no sigo a Cristo, ha dicho. Ayuna regularmente, especialmente durante la Cuaresma y el Adviento, y dona el dinero ahorrado en comidas a la caridad. Ha optado por no tomar vacaciones en retiros de lujo, prefiriendo pasar sus días libres visitando enfermos presos o comunidades afectadas por desastres. Su ejemplo ha inspirado a otros en el Vaticano a adoptar estilos de vida más sencillos. Varios cardenales se han mudado a apartamentos más pequeños, han donado colecciones personales o han aumentado sus donaciones a la caridad. Los empleados vaticanos reportan un nuevo espíritu de camaradería y propósito
arraigado en el testimonio diario del Papa. Rechazando el privilegio, abrazando el servicio, quizás el aspecto más notable del liderazgo del Papa León XIV es su rechazo al privilegio. Insiste en el trato igualitario para todos, sin importar rango o estatus. Ha abolido ciertos títulos ceremoniales, simplificado las ceremonias papales y animado a obispos y sacerdotes a vivir entre su gente. Ha dicho, la Iglesia no es un palacio. Es un hospital de campaña, una familia, una comunidad de servidores. Esta visión impregna cada aspecto de su vida, desde sus decisiones personales hasta su ministerio público. Cuando le preguntan por qué vive así, el Papa suele citar a San Francisco de Asís. Predica el Evangelio en todo momento. Si es necesario, usa palabras. Para León XIV, los hechos hablan más que los sermones. El efecto multiplicador, la humildad y el sacrificio del Papa. León XIV no han pasado desapercibidos. En todo el mundo católicos y no católicos se sienten conmovidos por su ejemplo. Las historias de su bondad circulan en parroquias, escuelas y familias, inspirando innumerables actos de generosidad y compasión. Las organizaciones benéficas reportan un aumento en las donaciones y el voluntariado. Los jóvenes escriben cartas contando cómo las decisiones del Papa los han desafiado a vivir con mayor propósito y sencillez. Obispos y sacerdotes hablan de un renovado compromiso con el liderazgo de servicio. Incluso los críticos de la Iglesia reconocen la autenticidad del testimonio de León XIV. Periodistas que antes buscaban escándalos, ahora escriben sobre sus silenciosos actos de misericordia. Líderes religiosos de otras confesiones expresan admiración por su humildad y apertura, un legado de decisiones humildes. Las decisiones personales del Papa León XIV no son gestos grandilocuentes pensados para los titulares. Son los sacrificios diarios, muchas veces invisibles, que definen una vida de servicio. Cada elección vivir, sencillamente dar generosamente. Caminar entre la gente es un testimonio del poder de la humildad. Su vida nos recuerda que la grandeza no se mide por la riqueza, la comodidad o el estatus, sino por la disposición a servir a los demás, abrazar el sacrificio y liderar con el ejemplo. En un mundo hambriento de autenticidad, las decisiones humildes del Papa León XIV brillan como un faro de esperanza, invitando a todos a reconsiderar lo que realmente importa y a encontrar la grandeza no en el privilegio, sino en el amor. Parte 4. El verdadero significado del liderazgo. Papal durante siglos, el papado ha sido símbolo de poder espiritual, tradición y misterio. Para millones el Papa es una figura distante, envuelta en ceremonias y ritos solemnes, separada por vestiduras y protocolos. Sin embargo, el Papa León XIV ha transformado silenciosa y persistentemente la imagen del liderazgo, papal no con gestos grandilocuentes, sino con una vida diaria marcada por la humildad, la solidaridad y el servicio. Liderazgo de servicio. Una visión radical desde el primer momento de su elección. El Papa León XIV dejó claro que veía su misión no como un trono, sino como un servicio. En su primer discurso no habló de poder, sino de responsabilidad. El pastor debe caminar con su rebaño, a veces delante para mostrar el camino, a veces en medio para animar y a veces detrás para reunir a los que se quedan atrás. Esta visión de liderazgo de servicio no es solo discurso. Se vive en cada decisión y gesto público. El Papa ha pedido repetidamente a obispos, sacerdotes y laicos que tengan olor a oveja, es decir, que estén cerca de la gente compartiendo sus alegrías y sufrimientos, y rechazando cualquier forma de privilegio o clericalismo. Solidaridad con los pobres uno de los sellos distintivos del liderazgo de León XIV es su solidaridad con los pobres y marginados. Ha dicho, la Iglesia debe ser un hogar para los pobres, un refugio para los excluidos, una voz para los que no tienen voz. No es un eslogan, sino una realidad vivida. Visita comedores sociales, refugios y campamentos de refugiados, no como invitado de honor, sino como servidor. Se sienta con personas sin hogar, escucha sus historias y comparte la mesa con ellos. Ha abierto propiedades vaticanas para albergar refugiados y ha dirigido recursos de la Iglesia para apoyar a víctimas de guerras, desastres y pobreza. En sus encíclicas y discursos públicos
Desafía a los católicos a ver a Cristo en el rostro de los pobres. Si no servimos a los más pequeños, no servimos a Cristo, ha afirmado. Esta convicción guía sus políticas, sus decisiones presupuestarias y sus opciones personales. La sencillez como testimonio, el compromiso del Papa León XIV. Con la sencillez no es solo una preferencia personal, sino un testimonio profético. En un mundo obsesionado con la riqueza, el estatus y el consumo, su estilo de vida es una declaración contracultural. Vive en un apartamento modesto, viste ropa sencilla y rechaza el lujo. Ha simplificado las ceremonias papales, eliminado algunos de los ornamentos más elaborados del cargo y animado a los líderes de la Iglesia a hacer lo mismo. La Iglesia no debe ser un museo de recuerdos, sino un testigo vivo del Evangelio. Nuestra belleza no está en el oro ni en el mármol, sino en el amor y el servicio, ha dicho. Esta sencillez no es triste ni austera. Quienes lo conocen destacan su risa, su amor por la música y el arte, y su alegría en los pequeños placeres de la vida. Pero insiste en que estas alegrías deben compartirse, no acumularse, y que la verdadera felicidad se encuentra en dar, no en poseer. Enseñar con el ejemplo las enseñanzas del Papa León XIV sobre la humildad, la administración responsable y la compasión no se limitan a documentos o discursos. Enseña con el ejemplo. Cuando visita una parroquia, insiste en conocer a los enfermos, ancianos y niños. Escucha más de lo que habla y suele dejar una nota manuscrita o una bendición personal. Ha abolido ciertos títulos honoríficos, simplificado el vestuario papal y animado a los obispos a vivir entre su gente. El pastor debe oler a oveja y las ovejas deben reconocer la voz del pastor. Repite, su estilo de liderazgo ha inspirado a una nueva generación de sacerdotes y laicos. En los seminarios muchos candidatos citan el ejemplo del Papa como inspiración. Los jóvenes ven en él un modelo de autenticidad y valentía, el Evangelio en acción para el Papa León XIV. El liderazgo no se trata de autoridad, sino de servicio. Suele citar las palabras de Jesús: el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Ha lavado los pies de presos inmigrantes y personas de otras religiones en Jueves Santo, rompiendo tradiciones para subrayar la universalidad del amor de Cristo. La reconciliación y la misericordia son temas centrales de su pontificado. Ha tendido la mano a los alejados de la Iglesia, ha acogido a quienes se sienten excluidos y ha llamado al diálogo entre diferentes posturas. La Iglesia o es una fortaleza, sino un hospital de campaña abierto a todos los heridos y necesitados de curación, afirma. Su estilo de liderazgo ha sido criticado por quienes prefieren un modelo más tradicional y jerárquico. Pero el Papa León XIV se mantiene firme. El Evangelio no es un conjunto de reglas, sino un modo de vida. Debemos encarnar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Un líder. Entre iguales, a pesar de su influencia global, el Papa León XIV se ve a sí mismo como un hermano entre hermanos y hermanas. Ha dicho, el Papa no es un rey, sino un servidor. Mi autoridad viene de Cristo, que lavó los pies a sus discípulos. Ha fomentado la sinodalidad, un modelo de gobierno eclesial basado en la escucha, el diálogo y la toma de decisiones compartida. Ha convocado sínodos sobre la familia, la juventud y el medio ambiente, invitando a voces de todo el mundo. Escucha a mujeres laicos y personas en los márgenes, insistiendo en que la Iglesia debe ser una comunidad donde cada voz cuenta. En las reuniones suele sentarse al mismo nivel que los demás, evitando el estrado o el trono. Prefiere las mesas redondas a los asientos jerárquicos. Hace preguntas, escucha el disenso y busca el consenso. El impacto en el mundo, el liderazgo del Papa León XIV ha tenido un profundo impacto más allá de la Iglesia. Líderes mundiales, figuras religiosas y personas comunes se han sentido conmovidas por su humildad y valentía. Ha hablado sobre justicia, paz y medio ambiente, llamando a una revolución de la ternura en los asuntos globales. Su encíclica sobre el cuidado de la creación, por ejemplo, desafió no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a repensar su relación con la tierra. Ha intervenido en la ONU instando a los líderes mundiales a
a poner las necesidades de los pobres y vulnerables en el centro de las políticas. Sus visitas a zonas de conflicto, su defensa de los refugiados y su llamado al diálogo interreligioso le han valido respeto más allá de las fronteras religiosas y políticas. No se le ve como un monarca distante, sino como un líder moral que predica con el ejemplo. El costo del liderazgo. El Papa León XIV es transparente sobre las cargas del liderazgo. Ha hablado de la soledad, las críticas y el peso de la responsabilidad. Sin embargo, asume estos desafíos como parte de su vocación. La cruz no es fácil, ha dicho, pero es el único camino hacia la resurrección. Ayuna, reza y busca consejo en asesores de confianza. Tiene un círculo de directores espirituales y se confiesa regularmente, convencido de que un líder debe ser humilde y rendir cuentas. También ha cometido errores y los reconoce públicamente. Pide perdón y fomenta una cultura de transparencia y arrepentimiento en la Iglesia, inspirando a una nueva generación. Quizá el mayor legado del Papa León XIV es la inspiración que ha dado a una nueva generación. Los jóvenes ven en él un líder real, cercano y valiente. Miles le escriben cartas compartiendo sus esperanzas y luchas. Él responde animándolos a ser constructores de puentes, no de muros, y a hacer lío por el Evangelio. Los desafía a servir a los pobres, cuidar la tierra y vivir con integridad. Su ejemplo ha impulsado movimientos de justicia social, cuidado ambiental y diálogo interreligioso. Colegios y universidades católicas han incorporado sus enseñanzas a sus programas. Las parroquias organizan proyectos de servicio, vigilias de oración y grupos de estudio centrados en sus encíclicas. El corazón del asunto, en definitiva, el verdadero significado del liderazgo papal, no se encuentra en títulos, ceremonias, ni en los muros del Vaticano. Se encuentra en las decisiones diarias de servir, escuchar y amar. La vida del Papa León XIV es una homilía viviente, un sermón predicado, no desde el púlpito sino desde los humildes pasillos de la Casa Santa Marta, los comedores sociales de Roma y los corazones de quienes toca. Nos recuerda que la grandeza no se mide por el poder, sino por la compasión. Que el liderazgo no es ser servido, sino servir. Que la misión de la Iglesia no es preservar su propia comodidad, sino llevar la luz de Cristo a los lugares más oscuros. El pontificado de León XIV es una invitación a católicos y no católicos a redescubrir el corazón radical del Evangelio. Humildad, solidaridad y amor sin límites. Parte 5. ¿Por qué esta verdad importa en un mundo saturado de imágenes espectaculares, escepticismo y desinformación? La verdad sobre la vida humilde y el liderazgo de servicio del Papa León XIV es mucho más que una simple curiosidad, es un faro. La realidad de sus decisiones cotidianas, su rechazo al lujo y su abrazo radical a la sencillez, tiene un impacto profundo no solo para los católicos, sino para todos aquellos que buscan autenticidad, esperanza y una nueva visión de la verdadera grandeza, restaurando la confianza en el liderazgo. Durante décadas la confianza en las instituciones religiosas, políticas, sociales, se ha ido erosionando. Los escándalos, la hipocresía y el abuso de poder han dejado a muchos sintiéndose alienados y desilusionados. La Iglesia también ha atravesado su propia crisis, con titulares dominados más por la controversia que por la compasión. En este contexto, el ejemplo vivido del Papa León XIV destaca como un antídoto poderoso. Su estilo de vida transparente, su disposición a rendir cuentas y sus actos diarios de humildad han comenzado a restaurar la fe en la posibilidad de un liderazgo honesto y servicial. Cuando la gente ve a un Papa que vive con sencillez, que come con los trabajadores, que regala obsequios y rechaza privilegios, recuerdan que el liderazgo aún puede estar arraigado en la integridad. Sus elecciones desafían la narrativa de que el poder corrompe inevitablemente e invitan a una nueva conversación sobre lo que significa liderar con conciencia y corazón. Inspirando a católicos y al mundo, el impacto del ejemplo del Papa León XIV se siente no solo dentro de los muros del Vaticano, sino en continentes y culturas de todo el mundo. Los católicos que tal vez se sentían distantes de la Iglesia, ahora ven a un pastor que camina entre su rebaño.
Su humildad resuena con los pobres, los marginados, y los jóvenes aquellos que a menudo se han sentido excluidos de los pasillos del poder. Parroquias y diócesis de todo el mundo reportan un renovado sentido de misión. Sacerdotes y obispos citan el ejemplo del Papa como inspiración para vivir con mayor sencillez, servir con mayor generosidad y escuchar con mayor profundidad. Los laicos también se ven motivados a reconsiderar sus propias vidas donando a la caridad, haciendo voluntariado y acercándose a quienes más lo necesitan. Pero el efecto va más allá. No católicos, personas de otras religiones, e incluso quienes no profesan ninguna fe, encuentran algo cautivador en el testimonio del Papa. Sus acciones hablan un lenguaje universal, que la dignidad se encuentra en el servicio, la alegría en el dar y la grandeza se mide por el amor, desafiando nuestras nociones de éxito. La historia del Papa León XIV nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre nuestros propios valores. En una cultura obsesionada con la riqueza, el estatus y la imagen, su rechazo al lujo es una revolución silenciosa. Nos recuerda que los adornos del éxito, ropa cara, casas lujosas, círculos exclusivos no son la medida de una vida bien vivida. En cambio, señala otro camino, una vida marcada por el propósito, la conexión y el sacrificio. Su rutina diaria: levantarse antes del amanecer, comer comidas sencillas. Caminar entre la gente nos invita a preguntarnos: ¿qué necesito realmente? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué legado quiero dejar? Para los jóvenes especialmente bombardeados por imágenes de extravagancia y celebridad en las redes sociales, el ejemplo del Papa es un llamado contracultural a la autenticidad. Demuestra que es posible ser influyente sin ostentación, poderoso sin orgullo y feliz sin tenerlo todo. Sanando la Iglesia y el mundo, la humildad y la transparencia del Papa León XI Quinqués también se han convertido en fuente de sanación para la Iglesia. Su disposición a admitir errores, pedir perdón y caminar con los heridos ha abierto puertas para la reconciliación y la renovación. Las víctimas de abusos e injusticias han encontrado en él a un oyente y un defensor. Se ha reunido con sobrevivientes, se ha disculpado públicamente y ha implementado reformas para proteger a los vulnerables. Su liderazgo no ha borrado el dolor del pasado, pero ha comenzado a trazar un camino hacia la sanación. A mayor escala, su defensa de los pobres, el medio ambiente y la paz. Ha unido a personas a través de divisiones. Ha llamado al diálogo entre religiones, a la solidaridad con los migrantes, al cuidado de la creación y a una política de misericordia. En un mundo fracturado, su voz recuerda que la unidad es posible no a través de la uniformidad, sino de la compasión. El poder del ejemplo. Quizá la razón más poderosa por la que esta verdad importa es el poder del ejemplo. Las palabras pueden inspirar, pero las acciones transforman. El testimonio diario del Papa León XIV invita a cada uno a vivir con mayor intención, servir con mayor generosidad y liderar con humildad. Su vida es un desafío viviente para cada líder, padre, maestro y ciudadano. ¿Qué historia estás contando con tus elecciones? ¿Estás construyendo muros o puentes? ¿Buscas comodidad o sentido? ¿Usas tus dones para ti o para el bien de los demás? Su ejemplo nos recuerda que la grandeza no está reservada a los famosos o poderosos. Se encuentra en lo ordinario, en lo invisible, en los actos diarios de bondad y valentía que transforman el mundo desde adentro hacia afuera. Un llamado para todos, la verdad sobre el Papa León XIV no es solo la historia de un hombre de sotana blanca. Es un llamado para todos a redescubrir las raíces de nuestra propia humanidad. Es una invitación a despojarnos de las ilusiones de la riqueza y el poder, y a encontrar la alegría en el servicio, la libertad en la sencillez y la fortaleza en la humildad. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a ver la dignidad en cada persona, el valor en cada acto de amor y la posibilidad de cambio en cada corazón. Seas católico o no creyente, o escéptico, el testimonio del Papa León XIV recuerda que otro camino es posible, que el mundo puede sanar no con más lujo, sino con más amor, que el liderazgo puede redimirse no con más control, sino con más compasión, que nuestras vidas también pueden ser testimonio de la verdad que más importa, el legado duradero.
Con el paso de los años, los titulares se desvanecerán, los rumores serán olvidados y las polémicas darán paso a nuevos debates. Pero el legado del liderazgo humilde del Papa León XIV perdurará no en estatuas de mármol ni en tronos dorados, sino en las vidas de quienes ha tocado. Los niños que le escribieron cartas recordarán sus respuestas. Los pobres que recibieron su abrigo o su bendición recordarán su bondad. El mundo, si elige recordar, evocará a un papa que no vivió para sí mismo, sino para los demás. Y en ese recuerdo hay esperanza. Esperanza de que cada uno a su manera puede elegir la humildad sobre el orgullo, el servicio sobre el yo y la verdad sobre la ilusión. Conclusión. En definitiva, la verdad sobre la vida del Papa. León XIV importa porque nos devuelve a lo real. Nos recuerda que los mayores tesoros no se encuentran en palacios, sino en los corazones. Que la vocación más alta no es gobernar, sino servir. Y que la alegría más profunda no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Que su ejemplo nos inspire a todos a buscar la verdad más profunda, vivir con integridad y construir un mundo donde la humildad, la compasión y el amor sean la medida de la grandeza. Gracias por acompañarnos en este recorrido hacia el corazón del verdadero liderazgo. Recuerda, la grandeza no se mide en lujos, sino en humildad, servicio y compasión. Mantente inspirado, busca siempre la verdad profunda y construyamos juntos un mundo donde la bondad marque el camino.